Saludos amigos y hermanos, soy el Dr. Teal de la Continuación de la Iglesia de Dios. Mi sermón se titula Profecías de persecución del sábado y voy a hablar acerca de las profecías que muestran las persecuciones que sufrirán los observantes del sábado. También voy a hablar del proceso de cómo hubo ese cambio del día del sábado al día domingo y si se espera que los que guardan el día del sábado sean perseguidos en el siglo XXI. Voy a leer varias escrituras, así que voy a empezar por Mateo 10, versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y en Juan 15, verso 20, Jesús afirmó, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ahora brinco a Mateo 24, versos 9 al 15. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y creo que eso sucederá al principio, antes y durante la gran tribulación. Verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Noten que Jesucristo estaba hablando acerca de huir y con eso en mente brinco al verso 20. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Si los cristianos no tuviesen que guardar el día de reposo, entonces no tendrían que preocuparse por eso. Sin olvidar estas cosas, brinco ahora a Apocalipsis 12, comenzando en el verso 13. Cuando vi el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Pienso que el verso 13 es la primera fase de la persecución. El verso 14 representa una huida. Verso 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Un grupo va a ser protegido por 3 años y medio. Esa es la referencia de tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora leo el verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Concerniente los mandamientos, algunos los han escuchado, otros se los saben, otros conocen algunos de ellos, otros piensan que el cuarto mandamiento es el tercer mandamiento. Irónicamente, la gran mayoría de personas, tanto protestantes como ortodoxas e iglesias de Dios, ellos saben que el día de sábado es el día que se debe santificar y que todos los cristianos cumplen los 10 mandamientos. Y eso es algo que también podemos verificar en Apocalipsis 14, verso 12. La persecución del fin del tiempo dura 3 años y medio. Y que es lo mismo que 42 meses. Quiero ir a Apocalipsis 13, esta vez conversando en el versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y que es lo mismo que 3 años y medio o tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Continúa en el verso 6, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y aquí estamos leyendo una persecución profetizada en los últimos tiempos. Y en el capítulo anterior leímos que son los que guardan los mandamientos de Dios. Los adventistas del séptimo día ven una persecución que proviene de lo que ellos llaman una ley nacional del domingo
para los Estados Unidos. Y tengo un artículo donde ellos argumentan que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos va a ser derogada y que todos serán obligados a reconocer el domingo como el día sagrado. El artículo argumenta que una vez promulgada la gente va a ser perseguida por no guardar el primer día de la semana y que algunos serán torturados hasta la muerte. Y citan a Ellen White, que vivió entre los años 1828 a 1915, donde escribió que los Estados Unidos, en un punto definido como la tierra de la libertad religiosa, se va a unir al papado y va a obligar a los hombres a que adoren en el falso día de descanso. Y que después los países del mundo entero van a ser forzados a seguir el mismo ejemplo. Y que en total, bueno, va a venir persecución a toda persona que guarde el cuarto mandamiento, a menos que esa persona cambie y empiece a guardar el día domingo como el día de descanso. En este momento quiero dejar algo claro, y coincido con Ellen White de que la persecución contra los que guardan el día del sábado sí viene, pero no creo que viene como resultado de un mandato nacional para guardar el día de descanso el domingo. No pienso que la escritura apoya ese punto de vista. La Biblia sí muestra que la bestia y el anticristo o falso profeta ellos van a perseguir. Y algunos escritos católicos, romanos y ortodoxos erróneamente han profetizado utilizando o citando 1 de Juan capítulo 2 verso 18, donde afirman que supuestamente el apóstol Pablo escribió de un anticristo que enseñaba y promovía que guardasen el día del descanso en el sábado. Y de allí viene la pregunta, ¿qué causó que la cultura empezase a querer desasociarse con el día del sábado? Y eso comenzó en los años 130 al año 135, cuando hubo una revuelta liderada por un judío llamado Bar Kokhba, y la revuelta fue en contra del Imperio Romano. Y por eso en ese entonces el emperador romano Adriano estaba bastante enfadado contra todos los judíos o con cualquiera que tuviese prácticas judías. Y después de cambiar el nombre de Jerusalén a Alia Capitolina, si una persona guardaba el día de descanso el sábado o guardaba la Pascua en los días correctos, no se le permitía la entrada a la ciudad. Y en ese entonces un hombre llamado Marcos, que fue un error para la Iglesia de Dios, cedió y cambió hacia el domingo tanto la Pascua como los servicios semanales. ¿Y qué hicieron los fieles? Bueno, lo que Jesucristo les dijo, que se fueran, que se escaparan. Y lo que hizo Marcos fue básicamente por cobardía, ya que no quería enfrentarse a la ira del emperador Adriano. Y también muchos en Roma adoptaron el domingo para tanto los servicios semanales como para la Pascua, y eso ocurrió una vez más entre los años 130 a 135. Así fue como Roma se acostumbró al domingo, y a las costumbres se consolidó con el culto hacia el dios del sol. Y la prominencia siguió en el resto del siglo y más en el tercer siglo. Y el 7 de marzo del 321 el emperador Constantino, quien adoraba al sol, promulgó una idea que establecía el domingo como el día festivo. Y ese hombre también fue el primero en conocido como utilizar la cruz con fines militares y la vinculó con supuestamente el cristianismo. En particular la cruz, los romanos paganos y los griegos, ellos a veces hacían cosas con las cruces con cuestiones militares. En fin, muchos soldados romanos ya habían sido marcados por una cruz hacia el sacerdote del dios Mitra. Y en ese entonces ese falso dios pues era muy importante para esa sociedad. El todo es que 4 años más tarde, en 325 Constantino convocó el concilio de Nicea, y ese concilio emitió una declaración de apoyo de la celebración del domingo para la Pascua y obviamente también para los servicios semanales. Y 6 o 7 años más tarde, en el año 31 al 32, el emperador Constantino emitió lo que se denominó su edicto contra los herejes. Y no se oponía solamente contra los herejes propiamente dichos, sino que también ellos incluían a cualquiera que no aceptara la Pascua dominical
o también cualquiera que no aceptara el día de festividad del domingo. Y de acuerdo al historiador Eusebio, ese registro era una orden que transmitía a los gobernadores de varias provincias que desterraban a todos los infractores. Y esto es lo que dice, al menos una parte. Víctor Constantino Máximos Augusto: a los herejes entiendan por este presente estatuto ustedes, novicianos, valentinianos, marcionistas, paulinos, y ustedes llamados capipreanos, y todos ustedes que idean y apoyen herejías por medio de las asambleas privadas. Citamos: hemos ordenado en consecuencia que sean privados de todas estas casas en las que acostumbran celebrar sus asambleas, y nuestro cuidado en este sentido se extiende hasta prohibir la celebración de sus reuniones supersticiosas e insensatas, no solo en público, sino en cualquier casa o lugar privado, que cualquier otro lugar sea confiscado para el servicio público, y que no quede ningún espacio para futuras reuniones, para que de ahora en adelante ninguno de vuestras asambleas ilícitas se atreva a aparecer en ningún lugar público o privado. Y el historiador Eusebio dice que así los herejes fueron expulsados. Constantino prohibió la entrada a la gente, incluso a los que guardaban el día del sábado, y declaró que confiscaría los edificios donde ellos hacían sus asambleas, e incluso prohibió las reuniones en cualquier tipo de casa, cualquier casa particular. Constantino utilizó lo que se conoce como la culpa por asociación, y él persiguió tanto herejes reales como fieles de la iglesia. Y bueno, también tengan en cuenta que la culpabilidad por asociación, eso todavía continúa y probablemente se va a hacer más agudo en un futuro, concerniente a los críticos de las iglesias de Dios. Y relacionado al tema, tengo un momento para promocionar este libro titulado ¿Dónde está la verdadera iglesia cristiana hoy?, que lo puedes descargar gratuitamente en nuestra página. Y la verdadera iglesia de Dios existió antes de esa confederación greco-romana. De hecho, nosotros somos la Iglesia Católica original y podemos demostrar nuestra sucesión histórica desde ese entonces de la Iglesia primitiva hasta hoy en día. Y regreso, y el punto es que a lo largo de la historia los fieles han guardado el día de descanso, el sábado. 30 años después se convocó el concilio de la Odisea, eso fue en el año 364. Y se citó que los cristianos no deberían judaizar con la práctica del descanso en el sábado, sino que deberían trabajar en ese día y honrar el día del Señor el domingo, y por lo tanto descansar así como cristianos. Esa afirmación indica que en muchos lugares, incluyendo Asia Menor, habían grupos de cristianos que todavía guardaban el día de descanso en el sábado. Un ejemplo sería el obispo ortodoxo de la Odisea, y su nombre era Apolinaris. Y él defendía el sábado y también evitaba comer carne impura. Y eso es según una carta de Basilio el Grande, o conocido como San Basilio de Cesarea. Y lo más seguro es que llamar anatema a quienes guardaban el día de descanso el sábado se utilizó para justificar las persecuciones como las en contra de los paulicianos y los de Armenia, quienes también observaban el sábado como el día de reposos a finales del siglo IV. Y un señor llamado Irio, quien era del seminario veneciano, y muchos de los primeros cristianos entrenaron o estudiaron allí. Ese hombre condenó las oraciones por los muertos el domingo de Pascua, lo cual, bueno, es una práctica pagana, y ese señor quería una observancia más estricta del sábado. Y él llegó a tener muchos seguidores, algunos de los cuales se llamaban a sí mismos paulicianos. Y fue bastante gente, de tal punto que el obispo de Siria, Ponto y Capadocia se quejaron
de que estaban perdiendo mucho de sus fieles. Y todo eso porque Irio los estaba jalando, bueno, a la fe verdadera. Y eso llevó a que los emperadores griegos iniciaran y continuaran durante casi 2 siglos una persecución terrible contra los paulicianos. En este momento quiero explicar algo que a las personas se les olvida, y es que en el occidente se nos olvida que el Imperio Romano terminó dividiéndose en 2 partes. Una liderada por Estambul, lo que hoy se conoce como Constantinopla, y la otra división, su liderazgo estaba en Roma. Y sabemos que Roma colapsó en el año 476, pero la parte del imperio que estaba liderada por Constantinopla sobrevivió y continuó por otros 1000 años. Y claro que continuó las persecuciones en contra de las personas que guardaban el día de sábado. Y una fuente árabe concerniente a lo que sucedió afirma que los cristianos devotos de finales del cuarto y quinto siglo y tal vez sexto siglo no estaban de acuerdo con el dominio de ese imperio bizantino. Y claro, era por las persecuciones que les hacían. Aquí yo debería mencionar que la traducción de la Biblia latina Vulgata, la cual fue realizada por el doctor de la Iglesia grecorromana Jerónimo, apareció al principio del siglo V y mostraba que el sábado se mantenía. El término original era sabatisme, y dice que en Hebreos 4, verso 9, afirmaba que había un sabatisme para el pueblo de Dios. Noten que nuestra Biblia dice es reposo, no dice sabatismo. Y el verso 4 afirmaba que el sabatisme era el séptimo día. Por cierto, el versículo 4 de Hebreos 4 en la Biblia ortodoxa griega dice: porque en cierto lugar ha hablado así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Pero a pesar de estas traducciones, el Papa católico romano conocido como Gregorio Magno, que murió en 604, él escribió lo siguiente: ahora bien, este es el pronunciado papal. Gregorio, siervo de los siervos de Dios y sus amados hijos, los ciudadanos romanos, ha llegado a mis oídos que ciertos hombres de espíritu perverso han sembrado entre vosotros cosas que son erróneas y contrarias a la santa fe. Así que al prohibir cualquier trabajo realizado en el sábado, ¿cómo puedo llamarlos sino predicadores del anticristo? Por lo tanto, dice que quienes desean conservar la fe original son predicadores del anticristo, porque el sábado forma parte de la fe original. Los eruditos grecorromanos y católicos, e incluso muchos de los protestantes, ellos saben y entienden que los primeros cristianos tenían la necesidad de guardar el día de descanso, el sábado. El hecho de que ellos no quieren aceptar que es una realidad la cual todavía aplica para los cristianos es una historia muy diferente. Pero bueno, las cosas que estaba hablando estaban alrededor del año 600, así que voy a brincar ahora 600 años hacia el año 1229. Y quiero leer del canon 14 del concilio de Toulouse. Y también es conocido como el Sínodo de Toulouse, y es un sínodo católico romano. Prohibimos también que los laicos tengan permiso para tener a los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, pero prohibimos estrictamente que tengan alguna tradición de esos libros. Ese concilio, prohibió que tuvieran tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces eso hace difícil probar la escritura o con las escrituras que el sábado es el día de descanso. Y también tener versículos como Judas 4 que nos advierte que debemos contender ardientemente por la fe, la cual una vez fue dada a los santos para la salvación. Y guardar el día de descanso, el sábado, forma parte de esa fe.
Y 2 a 4 años más tarde, o sea, en el año 1231 a 1933, fue cuando comenzó la Inquisición papal, que fue cuando el Papa Gregorio IX acusó a la orden dominicana de exterminar a los cátaros, también conocidos como los puritanos, porque los llamaban herejes. Y aquellos también llamados albigenses también fueron condenados. Quiero mencionar algunas profecías del fin de los tiempos, pero antes de eso quiero tener el contexto. Y así el concilio de Albi en 1254 declaró que los albigenses apreciaban el judaísmo, observaban el sábado judío y afirmaban que el domingo no era mejor que cualquier otro día. Y los albigenses, ellos despreciaban el domingo como día sagrado y afirmaban que Dios no lo consideraba un día santo. En cuestión de la Inquisición, bueno, voy a leer de los textos protestantes, y es que a mediados de eso, del siglo XIII, como se llamaban a sí mismo el santo oficio de la Inquisición, se volvió muy eficiente. Y hay que recordar que cualquiera de los papas que estaban a mando, ellos hubiesen podido detener la terrible Inquisición, solo con una firma. Pero en vez, algunos de esos papas considerados grandes por la Iglesia romana, vivieron y prosperaron durante aquellos días que eran muy sangrientos. Y ninguno hizo nada para detener esa sed de sangre y apagar ese fuego de asesinos que prácticamente, oscurecieron a Europa por muchas décadas. Si una persona tiene sentido común, puede darse cuenta de que esa terrible Inquisición de la Edad Media no podría ser la verdadera iglesia. Por supuesto que no. Jesús no enseñó a torturar a nadie. Y la Inquisición persiguió a muchos judíos, pero también terminó persiguiendo a personas que no eran judíos, pero que tenían prácticas judio-cristianas. Y leo esto. De los muchos que fueron quemados y destruidos por su judaísmo, observa un autor español del siglo XVI, no es probable que una 10ª parte perteneciera a la raza de Israel, sino que fueran herejes quienes por persistir en afirmar que la ley de Moisés seguía vigente, fueron acusados de prácticas judías como la circuncisión y el sabatismo, de las cuales se declaraban culpables invariablemente. Ahora leo un relato de un inquisidor llamado Gregorio. Esto ocurrió en Francia en 14 de septiembre de 1492 y fueron a buscar a un hombre llamado Antonio Farrar. Había sido pastor o maestro de la iglesia sabatina en la ciudad, así que el inquisidor dijo: Antonio debe ser un mentiroso. Me han informado de manera fidedigna que tú y tus amigos pertenecen a la raza maldita de Israel. Es falso. Éramos franceses honestos y cristianos seguidores de Jesús. No, pero vosotros erais judíos, porque en lugar de bautizar a vuestros hijos pequeños, tenías circuncisados a todos los varones. Se equivocó usted de acusarnos de esa práctica, pues es algo de lo que nosotros somos completamente inocentes. Oye, ¿entonces bautizas a tus hijos? Nosotros no los circuncisamos. Sin embargo, deben ser judíos, ya que dicen que la ley de Moisés sigue vigente. Decimos que los 10 mandamientos siguen siendo vinculantes. Sí, en lugar de observar la fiesta santa de la iglesia y honrar el día santo del Señor en el que resucitó de entre los muertos, ustedes acostumbran a reunirse para adorar en el antiguo día sábado. En efecto, descansamos y asistimos al culto divino el 7º día, tal como Dios lo mandó. Antonio, junto con sus compañeros de infortunio, fueron posteriormente quemados en la plaza del mercado de Toulouse, y todos murieron alabando a Dios por ser dignos de sufrir por su nombre. Y a través de la historia han habido persecuciones de cristianos, pero
En este momento quiero leer ciertas profecías greco-romanas que identifican erróneamente a Jesús como el anticristo. Primero leo Dinosio de Luxemburgo y él describió: el anticristo será un iconoclasta, o sea, una persona que está en contra del uso de ídolos. La mayor parte del mundo lo adorará. Enseñará que la religión cristiana es falsa, que las confiscaciones de bienes cristianos es legal, que se debe observar el sábado en lugar del domingo y que cambiará los 10 mandamientos. También leo la santa de Hildegarda de Bingen, fallecida en 1179. Anticristo. Su doctrina de la fe se basará en la religión judía y aparentemente no difiera mucho de las creencias fundamentales del cristianismo, pues enseñará que hay un solo Dios que creó el mundo, que recompensa a quienes obedecen sus mandamientos y que castiga a quienes los transgreden, y que resucitará a todos de entre los muertos a su debido tiempo. Ese Dios habló a través de Moisés, por lo tanto, deben observar los preceptos de la ley mosaica, especialmente la circuncisión y la observancia al sábado. Una característica común supuestamente para identificar este anticristo es que pide la observancia del sábado. Y recuerden que Dios instruyó guardar el sábado antes de que inclusive existieran los judíos, porque ellos, vienen de el patriarca Isaac, el cual es el nieto de Abraham. Y Abraham no es mencionado sino en Génesis capítulo 11. Pero vemos que Dios establece el séptimo día de descanso, es en el capítulo 2 de Génesis. Y esa es una de las razones por las cuales los primeros cristianos, ellos guardaban el sábado como el día de descanso. Pero de acuerdo a las dos profecías antibíblicas que acabé de leer, supuestamente guardar el sábado una vez más es la señal de que uno está siguiendo a un anticristo. Y cuando Jesucristo regrese, Él le va a decir a todo el mundo que guarde los mandamientos, incluyendo el sábado. Y tenemos un libro titulado El Evangelio del Reino de Dios. Y en ese libro se habla de las cosas que van a suceder una vez que Jesucristo regresa. Y con escrituras demostramos que Jesucristo anunció su plan de reconstruir a Jerusalén y el templo y someter el mundo entero a su dominio. Y sí, el mundo entero quedará bajo su dominio. Y sí, hay una profecía en Ezequiel que dice que el templo se construirá. Y Jesucristo observa el sábado como el séptimo día. Y por cierto, la antigua Iglesia Radial de Dios enseñaba que algunas profecías greco-romanas católicas se referían a Jesucristo como el anticristo. Y tienen un artículo titulado Cristo o Anticristo. Y por cierto, quienes crean que el sábado es una doctrina del anticristo van a querer perseguir a aquellos que lo observan. Y concerniente a Jesucristo, la Biblia enseña que Él guardaba el sábado del mismo día que los judíos lo guardaban. Y leo Lucas 4, versos 14 al 16. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama en toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer. En otra parte, Hildegarda escribió: dice que tras el nacimiento del anticristo, los herejes predicarán sus falsas doctrinas sin impedimentos, lo que provocará dudas en los cristianos sobre su santa fe católica. Y la verdadera fe original católica no era como la Iglesia de Roma. En el libro en pantalla, Creencias de la Iglesia Católica Original, y allí demuestro que en las primeras 2 o 3 veces que aparece el término Iglesia Católica en la literatura, a partir del siglo II, era una referencia a la Iglesia de Dios en Esmirna y no tenía nada que ver con Roma. Concerniente a las profecías católicas, hay otra, una mujer llamada Jean Lavoisier,
que ella vivió en el siglo XVIII y es conocida como la hermana de la Natividad. Y afirmó: un día el Señor me dijo, unos años antes de la llegada de mi enemigo, Satanás se alzará, falsos profetas anunciarán al anticristo como el verdadero Mesías, intentarán destruir nuestras creencias cristianas. Cuanto más nos acerquemos al reinado del anticristo, más se extenderá la oscuridad de Satanás sobre la tierra. Y pienso que esto tiene que ser una referencia a los dos testigos, porque ellos se levantarán y dirán que Jesús vendrá y que guardará el día del sábado y que la gente observará las fiestas. Y está advirtiendo sobre doctrinas del anticristo. Y los dos testigos son mencionados en Apocalipsis capítulo 11. Y por muchas cosas que los grecorromanos han escrito y continuarán diciendo, la gente no va a creer en los dos testigos. Y es que ellos han venido advirtiendo de que muchas personas se van a levantar y van a enseñar en su contra. Y algunos incluso afirmaron que eso iba a comenzar en el siglo XX. Y una de las cosas que enseñó era que durante esa época la iglesia se vería atacada por antimañas de la secta secreta. Y eso históricamente fue una referencia a cuando Herbert W. Armstrong comenzó con la Iglesia Radial de Dios. Otra cosa que esa mujer escribió: Dios me ha manifestado la malicia de Lucifer en intención de sus emisarios, las sociedades secretas en la Santa Iglesia de Jesucristo. Por orden de su amo, estos hombres malvados han atravesado furias terrenales con la intención de preparar el camino y el lugar para el anticristo, cuyo reinado se acerca. Han logrado confundir todo principio recto y sembrar por doquier tal doctrina, tal oscuridad que oscurece la luz de la fe. Hoy en día nosotros continuamos enseñando lo que dice la Biblia y exhortamos a la gente a que regrese a la fe original. Ahora leo esto escrito por Ana Catalina Emmerich. Vi una gran renovación y la iglesia se elevó en lo alto del cielo, pero vi a la secta secreta socavando implacablemente a la gran iglesia. Vendrán tiempos muy malos cuando muchos no católicos estarán extraviados. Quiero notar que la Iglesia de Dios en el pasado, tanto como en el presente, continuamos distribuyendo libros gratis, y quiero leer estas advertencias de greco-romanas. Todas estas cosas sucederán una vez que los malvados hayan logrado hacer circular un gran número de libros malos, y eso fue escrito por la monja enfermera Belay. También hay otra monja de Notre Dame, dice: el castigo llegará cuando se haya difundido una gran cantidad de malos libros. Y otra persona dice o escribió: los libros horribles estarán disponibles libremente. Los intelectuales discutirán ferozmente entre sí. Entonces estallará una guerra que dará paso al gran monarca. Y esa figura del gran monarca, muchos grecorromanos piensan que es alguien que va a unificar a Europa y convertirá el mundo al catolicismo. Pero la Biblia advierte en contra de él, e inclusive algunos católicos romanos saben que la Biblia advierte en contra de un personaje así. Y casualmente estoy tratando de trabajar en otro que ellos llamarán un libro malo, que se llama El impacto de Fátima. En ese libro se habla de lo que los católicos grecorromanos y la mayoría de los protestantes piensan sobre la divinidad y que es erróneo. Lo irónico es que sus eruditos saben que históricamente la iglesia primitiva contenía creencias que son muy diferentes a su iglesia actual. Y quiero también hacer referencia a algo que escribió Anne Catherine Emmerich. Y leo la parte: de nuevo vi en visión a San Pedro socavando según el plan ideado por la secta secreta. Y esa secta secreta no es parte de la Iglesia de Roma, así que va a ser perseguida y sus integrantes quemados por verdugos públicos. Y de aquí regreso a la Biblia, voy a Daniel capítulo 11, versículo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo.
Con eso, nosotros esperamos que ustedes estén aprovechando el tiempo y estén activamente utilizando nuestra literatura y nuestros videos para volverse en los eruditos que el Señor va a necesitar. Y sí, debes prepararte mentalmente porque hay un riesgo asociado con él. Y muchos caerán a espada, por fuego, a cautiverio o por despojo. Y los ortodoxos orientales también tienen una profecía que dice que varios observadores del sábado serán ejecutados públicamente. Y leo de algo de un señor llamado Jerónimo en el año 1279. Veo que te están engañando, esperas en vano. El sabatismo va en contra de la ley divina. Promueve el sábado hebreo a expensas del domingo cristiano, y aún así no tendrá éxito, antes de que te conviertas en un apóstata en el nombre del sábado. Brinco al siguiente párrafo. Estos eran los ciudadanos más inmundos de Pentanápolis. Son hombres semi-impios, desprecian la ley divina, son lobos rapaces con piel de cordero. Tendrán que pagar el precio que les corresponde ante el verdugo público de los sabatianos. Y esa es una profecía específica. Y los que acepten estas profecías van a asumir que nosotros inventamos herejías. Y por lo tanto se va a suponer que va a haber un verdugo público que se encargue de aquellos que guardan el sábado. Y miembros de la verdadera iglesia de Dios serán ejecutados y probablemente sufrirán otro tipo de persecución. Tengan en cuenta que para ser apóstatas de esa iglesia dominical hay que haber nacido católico o haber sido católico en un punto de su vida. Y si uno es bautizado por sus padres y pertenecía a esa iglesia y después de eso se aleja, entonces ahí sería llamado apóstata de la iglesia greco-romana. Y de casualidad, esta profecía habla de un líder que es de la ciudad de Pentápolis y que en español significa 5 ciudades. Y Pentápolis es una palabra griega que durante la era cristiana podría ser una referencia a los judeomasones que luchaban contra el cristianismo, pero históricamente también podría ser una referencia a las personas que traicionaron la iglesia católica romana y que vivían en la ciudad o área de Pentápolis. Y aquí parece haber un paralelo de coincidencia. La profecía dada por esa señora Hildegarda en los tiempos finales que pronto vienen puede aplicarse a los líderes de la iglesia de Dios. Yo resido en California en un área que se conoce como 5 ciudades y allí siempre ha estado la sede de la continuación de la Iglesia de Dios desde que se creó. Si estudias nuestro libro de Tribus Perdidas y Profecías, te das de cuenta que Israel, no Judá, pero Israel moderno está en Estados Unidos, las Islas Británicas, Canadá, Europa y Nueva Zelanda. Y allí es donde se encuentra el Israel de los últimos tiempos cuando se lee la profecía bíblica concerniente al tiempo del fin. En cuanto a ser un traidor de la Iglesia Católica, bueno, yo fui bautizado y confirmado como católico. Y como ahora enseño en contra de la Iglesia Católica y estoy a favor del sábado del séptimo día, entonces yo pienso que sería un candidato perfecto para ser considerado un traidor de la Iglesia Católica. Y quiero hacer la aclaración de que yo vivía aquí antes de que supiera acerca de esta profecía que, si cierta, fue inspirada por demonios. Concerniente lo que escribió la santa Hildegarda, un señor Otto escribió estos comentarios. Existe una gran controversia entre quienes dicen ser cristianos pero promueven el día de reposo. Sin embargo, ¿qué castigo recibirán esos traidores dentro del cristianismo por parte del verdugo público de los samaritarios? La gente con la que estos traidores cristianos conspiran finalmente se volverán contra ellos una vez que hayan cumplido su propósito. La nota afirma que personas que dicen ser cristianas se volverán contra los fieles. Y eso concuerda con la profecía bíblica que se encuentra en Daniel 11, versículos 31 y 32. Al igual que Apocalipsis 13, verso 7.
La escritura parece indicar que algunos de los perseguidos van a ser quemados vivos, pero algo que ocurre después de la primera resurrección en Apocalipsis 20, verso 4, allí Juan afirma que ve almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y también tenían la palabra de Dios y no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Y quiénes son esos? Bueno, de acuerdo a Apocalipsis 14, verso 12, son aquellos los que guardan los mandamientos de Dios y también tienen el testimonio de Jesucristo. Y los resucitados, bueno, ellos serán sacerdotes y reinarán con Jesucristo y serán reyes y sacerdotes. Ahora, concerniente el guardar el día del sábado, eso ayuda a visualizar el reinado milenario. Y eso es confirmado por muchos escritos que fueron hechos por la iglesia primitiva. Y esencialmente afirmaban que los 6 días de la creación física representaban 6.000 días de 1.000 años, seguidos por un sábado que representaba el descanso milenario. Y eso era algo que los primeros cristianos enseñaban. Ahora, tengo un libro escrito por un señor llamado Culligan y ese fue bendecido por el Papa Pablo VI. Y en su libro él hace una pregunta: ¿habrá un milenio? Y responde: el tiempo de la primera resurrección terminará. Es el tiempo en que comenzará el séptimo milenio y será el día del sábado en el plan de la creación. Ha sido la opinión común entre los judíos, gentiles y cristianos latinos y griegos que el mundo malvado actuará no solo más de 6.000 años. Cristianos y judíos desde el comienzo del cristianismo y antes han enseñado que 6.000 años después de la creación de Adán y Eva ocurrirá la consumación. El periodo posterior a la consumación será el séptimo día de la creación, el sábado. San Jerónimo dijo: es una creencia común que el mundo durará 6.000 años. Y estoy de acuerdo que la iglesia primitiva esa era la creencia. Y concerniente al reinado de 1.000 años, el Catequesis de la Iglesia Católica Oficial, que fue publicado alrededor de 1994 o 95, afirma que la única doctrina asociada con el anticristo es la enseñanza concerniente el milenio. Y por cierto, este es el punto número 676 en el Catequismo de la Iglesia Católica. Y me he preguntado, ¿por qué ese punto? ¿Por qué se condena tanto el milenio? Y caí en cuenta de que, bueno, es que forma parte del mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Y ese mensaje fue el que Jesucristo dijo que será predicado como testimonio a todas las naciones antes del fin en Mateo 24:14. Y como nos estamos acercándose al fin, esto va a influir en la persecución que viene concerniente de la bestia hacia los creyentes. Y recuerden que Jesucristo dijo que si lo persiguieron a él, que también nos van a perseguir a nosotros. Ahora paso a Daniel 12, verso 7. Y oí al varón vestido en lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y ahí nos damos de cuenta que es un periodo de 3 años, pero quiero que tengan en cuenta que van a haber 2 periodos de persecución. Y entonces paso a Daniel 7:25 y ustedes ya saben que a mí me gusta dividir esto en 2 partes. Leo la primera parte. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley. Y está hablando de la bestia, quien es el líder del anticristo. Y ahora leo la parte B, o segunda parte. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Entonces, primero habrá una persecución y después los santos serán entregados a su mano. La persecución inicial estará dirigida principalmente contra los cristianos de Filadelfia, pero los que logran escapar, ellos serán protegidos en el desierto por tiempo y medio tiempo.
Y eso es según Apocalipsis 12, versículos 14 al 17. Y parte de la razón por la cual ellos van a ser perseguidos es por proclamar las buenas nuevas del reino venidero de Dios. Y declararán que el gran monarca, la bestia, es el mismo rey del norte. Y eso no le va a gustar mucho a ese personaje. Y parte de esa persecución también va a tener ciertas restricciones, así que probablemente nieguen que nuestro material pueda continuar en el internet, y eso conllevará al hambre de la palabra de Dios. Y una vez más, estos serán perseguidos antes de que los demás sean entregados en su mano. Los de Filadelfia podrán huir para escapar la espada. Y leo brevemente Jeremías 51:50. A los que escapéis de la espada, andad y no os detengáis. Acordados o acuérdense por muchos días del Eterno y acordados de Jerusalén. Entonces, esos cristianos que reciben persecución al principio, ellos, muchos van a la protección, pero entonces los demás son entregados. Y paso a leer Apocalipsis 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esta profecía en Apocalipsis capítulo 6 es consistente con lo que está escrito en Daniel capítulo 7, verso 25. Y hay algunos que serán martirizados y perseguidos, y luego habrá más. Quiero regresar a Daniel 7, y allí la Iglesia Católica Romana está entre las 4 bestias que Daniel describe. Y en los versos se menciona unos cuernos, y en medio de ellos un pequeño cuerno iba a venir de ellos, que era el papado. Dice que hablará palabras duras contra el Altísimo y agotará a los santos, pensando en cambiar los tiempos y las leyes. Y sí se puede cambiar la ley con respecto al tiempo, y cambiar el sábado por el domingo, y hasta cambiaron la hora, porque ahora comienza, no es a la caída del sol, sino a la medianoche. Y una consecuencia es que a través de la historia las iglesias de Dios han sufrido, del punto de vista, persecución económica, también social y persecución física. Ahora, a muchas personas les gusta centrarse en que Filadelfia ellos van a escapar a un lugar seguro, pero eso quiere decir que la persecución nos golpeará primero. El difunto evangelista que observaba el sábado, Richard Ames, enseñó que habrá un periodo específico de 45 días, los 335 días, y se le sustrae 1200 días de Daniel 12, que es cuando marca el inicio de la intensa persecución contra los verdaderos cristianos de Filadelfia. Y lo afirmó en el sermón de las fiestas de trompetas en el 2007. Y creo que ese periodo de tiempo está relacionado con la persecución que se describe en Daniel 11, en los versículos 28 al 36. Pero primero quiero hablar acerca de Daniel 11, verso 27. Y vemos que el rey del sur y el norte, ellos harán un pacto engañoso entre ellos. Y es que el corazón de ambos reyes estarán inclinados para el mal. Ellos se van a mentir el uno al otro en la misma mesa. Pero no les va a servir de nada porque el plazo, en ese momento aún no ha llegado. Y algo perturbará al rey del norte, y es una referencia al verso 8. Al regresar a su tierra con grandes riquezas, su corazón se rebelará contra el pacto santo, causará daño y volverá a su tierra. Y este es el verso 28, y lo leo la Reina Valera. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Y ese pacto santo es la religión de la Iglesia Sabatina de Dios, o sea, la religión del pueblo de Dios. Y estos 2 libros que tengo en pantalla, los puedes descargar gratuitamente, pero si los lees te puedes dar de cuenta
que desde el punto de vista histórico se puede probar que la iglesia primitiva, guardaba el día de descanso y la iglesia católica original era parte de la iglesia de Dios y no era ni protestante ni grecorromana. Ahora, en este momento, los cristianos más fieles, que son los de Filadelfia, ellos predican algo que la bestia europea y su futuro líder, el que muchos de sus profecías lo llaman el gran monarca, esos poderes no quieren que el mensaje que nosotros predicamos sea conocido por los pobladores del planeta. Continúo brincando al verso 30 y leo, porque vendrá contra él naves de Quintim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Quintim es una palabra que denota el oeste. Así que naves sean de Estados Unidos, tal vez Gran Bretaña, tal vez Canadá, van a prevenir que Europa haga algo. Y pensaría que se enfadaría con los Estados Unidos, aunque no dice eso. Lo que dice es que va a desahogar su furia contra el pacto santo y le va a mostrar favor a quienes abandonan el pacto santo. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, pienso que cuando nosotros, el remanente de Filadelfia, lo identifiquemos como el rey del norte, cumpliendo la profecía y afirmando que está aliado con el anticristo, y entre otras cosas que va a destruir a los Estados Unidos y a Gran Bretaña, que finalmente destruirá al rey de la Confederación Islámica del Sur. Entonces este personaje no va a querer que nosotros hablemos de esas cosas y se va a enfadar porque nosotros vamos a hablar de esas cosas. Y recuerdo haberle explicado esto a el evangelista de la iglesia donde pertenecía en San Diego, y le expliqué cómo es que la iglesia va a llamar tanta atención debido a nuestro mensaje. Pero pues eso no pareció haber tenido fruto o llamarle la atención. Volviendo a Daniel, esta vez en el verso 31, dice: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. En el final del verso 31 dice que se va a entender con los que abandonan el santo pacto, y a quienes obran malvadamente contra el pacto los corromperá con halagos. Él va a hacer que la gente relacionada con la iglesia de Dios se vuelva en contra de nosotros. Eso está profetizado y Jesucristo también advirtió acerca de eso. La escritura afirma que vamos a caer a espada y a fuego. Y bueno, la profecía grecorromana, la profecía greco-ortodoxa, la profecía católica romana dicen que seremos quemados. Cuando caigan recibirán poca ayuda. Y leo los versos 32 y 33. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Esto, como lo dije antes, afectará principalmente a los cristianos de Filadelfia, aunque vamos a ser el objeto al principio, más adelante los demás van a sufrir. Y eso es porque los de la Odisea, que son la gran mayoría, los remanentes espirituales de Sardes y al igual que los remanentes espirituales de Tiatira, también guardan el día de descanso el sábado. Y curiosamente, en el comentario del siglo XXI, el teólogo metodista Adam Clarke escribió que la gente que conoce su Dios es una referencia a los verdaderos cristianos y que ellos van a ser fuertes, fortalecidos por su gracia y su espíritu. Y la Iglesia Radial de Dios enseñó que Daniel 11, versos 32 al 35,
era o hablaba de lo que le sucedería a los fieles antes del fin. Y esto es lo que el difunto Leroy Neff escribió. Así que la profecía para hoy es que quienes conocen a su Dios serán fuertes. Tal afirmación solo podría referirse al pueblo de Dios, y que ellos entiendan entre el pueblo instruirán a muchos, pero caerán por la llama de la espada, el cautiverio y el despojo. Esta profecía se refiere a la continuidad de la iglesia de Dios. Eso lo escribió él, y nuestra iglesia hoy en día se llama la continuación de la iglesia de Dios. Pero continuamos con la Biblia. Cuando el pueblo de Dios caiga, recibirá ayuda, pero muchos le rogarán con halagos. Se profetiza que muchas personas que se reúnen con nosotros en los sábados y en las fiestas de Dios nos rogarán con halagos. Otras traducciones dicen que lo harán con falsas pretensiones y se unirán a la iglesia de Dios con falsas apariencias. Afirmarán ser verdaderos hermanos, dirán tener el Espíritu de Dios, pero no formarán parte del cuerpo de Cristo. Y Dios no los hará incorporado a su iglesia. En otras palabras, muchos de ellos se van a unir con hipocresía. Parecen pertenecer a la iglesia, pero no lo harán. Y si crees que todos los que vienen a la iglesia de Dios son cristianos verdaderos y convertidos, este pasaje bíblico debe disipar esas ideas erróneas. Hay quienes no se han convertido. De hecho, la gran mayoría de miembros de la antigua Iglesia Universal de Dios no eran conversos. 2/3 de ellos se fueron, tal como lo predijo el libro de Zacarías. Se apartaron, y esto va a volver a suceder. Algunos vendrán y otros se van a apartar. Leroy Neff afirmó que esta profecía continúa hasta el fin de los tiempos, según Daniel 11, verso 35. Entonces, esta es una profecía que nos concierne hoy, ya que estamos más cerca del tiempo del fin de que cuando esto se escribió. Jerónimo, el católico romano, dijo que estos acontecimientos solían estar prefigurados bajo Antioquio y Epífanes. Así pues, ese rey abominable que persiguió al pueblo de Dios prefigura al anticristo y perseguirá al pueblo de Dios. Y ese santo católico romano, doctor de la iglesia Jerónimo, afirmó que eso se cumpliría más adelante. Y la razón por la cual quise argumentar eso es porque tengo un libro de profecías moderno de la Iglesia Católica Romana, y hay una parte donde dice que todo esto ya se cumplió, pero ese doctor Jerónimo, él escribió que no, que eso es para el futuro, que eso todavía se tiene que cumplir, y él tenía razón. Y según algunos de los videntes de esa iglesia y profetas, lo que enseñan sucederá. Por ejemplo, Francisco de Paula, del siglo XV, dijo que el gran monarca aniquilaría a herejes e incrédulos, y más adelante su influencia se extenderá por toda la tierra. En total habrá en la tierra 12 reyes, un emperador, un papa y algunos príncipes. Todos ellos llevarán una vida santa. Bueno, eso es lo que dice. También leo el fraile capuchino, un descendiente de la estirpe carolínea, consideraba extinta por todos, vendrá a Roma y contemplará y admirará la piedad y la clemencia de este pontífice, quien lo coronará y lo declarará legítimo emperador de los romanos. Destruirá al imperio otomano y todas las herejías. ¿Y cómo va a destruir las herejías? Bueno, obviamente persecución va a ser una de esas grandes herramientas. Concerniente a Ana Catalina Emmerich, bueno, ya hablamos de esa persona, y dice que pues, los verdugos van a quemar a esos herejes. Es posible que pase una ley antisabática o que se prohíba
es guardar ese día tanto en Europa como en otros lugares. Y algunos especulan que tiene que ser una ley en contra de una asamblea o de algún tipo de calendario. Quizás tal vez sea casi imposible comprar y vender si uno observa el día de descanso en el sábado. En este momento voy a leer algo que Ellen White de la Iglesia Adventista del Séptimo Día escribió. Los católicos, sí, la gente acepta al papado, colocan cruces en sus iglesias, en sus altares y en sus vestimientas, donde quiera que se vea la insignia de la cruz. En todas partes se honra y exalta públicamente, pero las enseñanzas de Cristo están sepultadas bajo una masa de tradiciones sin sentido, interpretaciones falsas y extracciones rigurosas o exacciones, imágenes y reliquias de culto, invocaciones de santos, exaltación del Papa o artimañas a Satanás para alejar a las mentes de las personas de Dios y su Hijo. Y bajo ese contexto, resulta de que en esa iglesia, históricamente, la cruz se consideraba como un símbolo pagano. Pero eso cambió a finales del año 1997, hace menos de 30 años, cuando la Iglesia Adventista del Séptimo Día adoptó el logotipo de una cruz. El motivo era para que fueran más aceptables a otros protestantes, y es que básicamente ellos son protestantes. Eso sí, con algunos documentos formales, al igual que la Iglesia Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Por otra parte, a los cristianos que guardan el sábado, muchos los llaman judíos secretos y han sido odiados a través de la historia por muchos grecorromanos. Quiero leer algo que se escribió en el siglo XXI de Maurice Pinay. En la Edad Media, los papas y los concilios lograron destruir los movimientos revolucionarios judíos que surgieron dentro del cristianismo. Brinco al siguiente párrafo. Los judíos secretos organizaron y controlaron de manera secreta los movimientos que fueron la fuerza creativa e impulsora de perversas falsas doctrinas, como la de los iconoclastas, o sea que no aceptan las imágenes, los cátaros, los patarinos, los albigenses, los usistas, los alumbrados y otros. Y hay que reducir que la mayoría de estos grupos eran miembros de la Iglesia de Dios que observaban el día de descanso en el sábado. Y durante la Inquisición muchos consideraban que los observantes del sábado eran judíos secretos. ¿Y por qué son iconoclastas? Y es que los iconoclastas ellos se oponen a los ídolos y dentro de eso incluye la cruz. Y ahí menciona a los cátaros. Y es que esos estaban en contra de las vestiduras sacerdotales y las cruces porque las consideraban como una forma de idolatría y llamaban a la cruz en sí la marca de la bestia. Y en este momento, bueno, sabemos que nos estamos acercando más y más al tiempo de la persecución. Y con eso leo Apocalipsis 13, versos 15 al 18. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciera matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número es número de hombre, y su número es 666. Una razón por la cual quería mencionar las cruces es porque hay ciertos videntes grecorromanos que esperan una persecución contra aquellos que no llevan esa señal. Y con eso leo algo que salió de la Sibila Tiburina Latina. El rey romano reclamará para sí todo el imperio romano. Devastará todas las islas y ciudades de los paganos y destruirá todos los templos idolátricos.
Llamará a todos los paganos al bautismo y en cada templo se erigirá la cruz de Cristo. Quien no adore la cruz de Jesucristo será castigado con la espada. Y no todo en esa profecía de ese evidente está correcto, pero esa parte parece lo que probablemente va a ser una realidad. Y también leo otra cosa de San Francisco de Paúl. De vuestro señorío nacerá el gran líder de la santa milicia. Estos hombres devotos llevarán en sus pechos y mucho más en sus corazones el signo del Dios vivo, a saber, la cruz. En fin, podemos concluir que ese gran monarca va a aniquilar a todas las herejías y tiranías del mundo y que va a reformar la iglesia de Dios, como ellos la llaman, y tendrán dominio sobre el mundo. Y va a establecer una orden religiosa y va a utilizar armas. Así que va a ser una organización violenta. Y parece que va a considerar a los herejes como tiranos, a los cuales no se les va a mostrar piedad. Y estos impíos van a ser limpiados a manos de los portadores de la cruz. Y esos portadores de la cruz van a reinar y dominar físicamente el mundo entero. Y en esas profecías, bueno, se habla de que se va a fundar un nuevo orden religioso. Y eso no es difícil de hacer, ya que inclusive una de mi tía abuela, ella era una mujer que pues no tenía dinero, no tenía influencia, se convirtió en una monja y ella formó un orden religioso dentro de la Iglesia Católica Romana. No sé si ese orden todavía exista hoy. El punto es que crear nuevos órdenes no es difícil. Con tal de que hayan seguidores, es fácil de hacerlo, o al menos eso parece. Ahora leo una acotación más de Josefa von Burg. Dios elegirá a un descendiente de Constantino, Pipino y San Luis, quien, tras un largo periodo de exilio, será aprobado para gobernar a Europa. Llevará la señal de la cruz en el pecho. Bajo el liderazgo de este personaje, la religión católica se va a extender como nunca. Y ahora voy un poco más allá. Y es que esas profecías que no son bíblicas profetizan que personas comunes van a llevar cruces y van a perseguir. Y según la profecía de Anne Catherine Emmerich de octubre de 1820, guerreros liderados por un jinete en un caballo blanco y ciudadanos y campesinos, muchos de los cuales estaban marcados en la frente con una cruz roja. A medida que este ejército se acercaba, los cautivos y oprimidos eran liberados y engrosaban las filas, mientras que los demoledores y conspiradores eran puestos en fuga por todos los lados. La síntesis es que los que llevan cruces se enfrentan a los que no tienen cruces. Y relacionado específicamente con las cruces, observe lo que se afirma acerca de ser María en una aparición en Alemania en 1946. Soy la mediadora de la gracia. Y brinco a la parte retiñada. Impondré cruces a mis hijos. Y brinco al siguiente párrafo. Te ruego que estés preparado para llevar la cruz para que la Trinidad sea honorada. Concerniente María, si tú lees la Biblia, dice que sería bienaventurada, pero nada de ser una mediadora. Por otro lado, la fe original nunca fue trinitaria. Y hasta este momento, he especulado acerca de las cruces. No estoy seguro, pero parece que algún tipo de cruz podría ser la marca de la bestia. Pero hay muchas profecías católicas donde parece indicar que la gente la va a utilizar. Pero si declaran la cruz como la marca, los miembros de la Iglesia de Dios no la van a utilizar. Y del punto de vista bíblico no se puede defender el uso de las cruces. Pero varios místicos y escritores católicos aseguran que habrá un poder perseguidor en las manos de los que portan esas cruces. Y en Apocalipsis 13 leímos que muchas personas van a ser asesinadas. Y algunas personas dirán que van a utilizar la lógica y justificarán que ponerse una marquita aquí y allá, eso no tiene nada que ver si uno guarda los mandamientos de Dios internamente. Pero Apocalipsis 18 versos 4 y 5 nos deja claro que no debemos participar en ese sistema. Y vi otra voz del cielo que decía:
Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. La escritura no apoya el uso de ningún tipo de cruces o algún tipo de íconos o ídolos. Si algo a través de la escritura lo encontramos es advertencias de que no debemos participar en esas prácticas. Tal vez se utiliza algún tipo de cruz, pero da igual, se use o no se use. La escritura es bien clara que no se debe utilizar ningún tipo de estatua o se debe adorar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 10 nos dice que, y hablando de Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces, los verdaderos cristianos no seguirán al falso profeta ni a la bestia, y por lo tanto no usaremos cruces ni nos postraremos ante estatuas. Como los adventistas del séptimo día, ellos han aceptado el uso de cruces y también han adoptado la doctrina del trinitarismo. Entonces, temporalmente podrá reducir el riesgo de que ellos sean blanco de persecuciones. Pero pienso que como las cosas avanzan e inclusive guardar el sábado será suficiente para que también los persigan. Antes de que Jesús regrese, la persecución va a llegar a quienes se aferren a la fe original. Y quiero leer Apocalipsis 14, versos 12 y 13. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Guardar los mandamientos significa guardar el sábado, así que aquí se profetiza una persecución para aquellos que guardan el día del sábado. Paso a leer 1 de Pedro capítulo 4 versos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y parece que las pruebas de fuego para los que observan el día del sábado incluye la quema literal de algunos de ellos. Y eso coincide con lo que leemos en Daniel capítulo 11. Y también coincide con lo que he leído de ciertos profetas o videntes grecorromanos católicos, como se hacen llamar a ellos mismos. Y nosotros como cristianos debemos regocijarnos en la medida en que participemos del sufrimiento de Cristo. Y con eso quiero ir al Antiguo Testamento, a Isaías capítulo 56. Tengan en mente que cuando Jesucristo regrese, el sábado se continuará guardando. Leo: bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue al Eterno no hable diciendo: me aparta totalmente el Eterno de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo el Eterno a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan el Eterno para servirle y que amen el nombre del Eterno para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y aborrecen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Los holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Persecución se profetiza para aquellos que guarden el día de descanso en el sábado. Y aquí vemos que se les promete que habrán bendiciones después a quienes guardan el sábado. No hay que dudar para nada
que los que guardan el día de descanso, el sábado, ellos van a tener persecución. Y leí abstractos de profecías grecorromanas que son inspiradas por demonios y respaldan esa idea. Por otro lado, la Biblia también respalda la idea de que va a haber unas persecuciones para aquellos que guardan los mandamientos del Señor. Y les recuerdo que Jesucristo dice que aquellos que se mantienen firmes hasta el final, esos serán salvos. Y para algunos el fin significa que ellos van a tener que pagar el precio máximo con su muerte. Pero deben alegrarse, porque si ellos mueren en Cristo, eso les da la oportunidad de ellos entrar en la vida eterna y en el reino venidero de Dios. Y es un mensaje que muchas personas no quieren escuchar, pero estamos hablando de un futuro que está muy cercano. Les he hablado, soy el Dr. Bob Thiel para la continuación de la Iglesia de Dios.